mucho de pronto en estos espacios, pero es muy importante. Y es cómo ejercer una paternidad responsable. Por eso, doctor Carlos Francisco, le cedo la batuta para que usted pues, nos presente a su invitado y nos cuente por qué es importante abordar este tipo de temas en estos programas. Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Bien lo dice, y son reiteradas las preguntas, Lina, que nos llegan. El asunto de la crianza, ese merequetengue que parece que es una condición natural, hoy está como en crisis, ¿no? Los papás no saben exactamente cómo abordar las dificultades o mejor la orientación de sus hijos. Entonces, pues bien titulábamos nosotros, policías, vigías, amigos, ¿qué? ¿Cómo es ese merequetengue? Porque hoy en día no es como antes. Antes era como pues el papá decía, la mamá decía y uno pues cumplía, punto, ya, ahí no había ninguna discusión. Y si no, pues entonces existía pues otro tipo de psicólogos que eran un poquito más traumáticos, ¿cierto? Sí, el psicólogo de cuero, ese era clave en esa época, pero todo eso ha cambiado. Pero resulta que quedamos como en una especie de batea en la que pues si se afloja mucho, porque aquí hablamos de los límites, pero si definitivamente se reprime, también hay problema. Para hablar del tema, pues el doctor Norberto Bohórquez, él es psicólogo clínico y obviamente con una especialización en familia. Doctor, bienvenido. Sí, muy buenos días. Agradezco, doctor, la invitación a tan excelente programa y sobre todo hablar del cambio de la modernidad en lo que es la paternidad que se ejerce hoy en día con los grandes cambios y en ese momento de transición que tenemos entre las redes sociales, el ciberespacio y todo lo que se está formando hoy en día. Cuando hablamos de transición, ¿eso quiere decir que vamos para dónde? No sabemos. Cuando usted dice, por ejemplo, es que, volvemos otra vez, sabemos que sin duda existen elementos condicionados por el diálogo, obviamente la razón, sin duda el acompañamiento, pero uno ve, por ejemplo, que hay muchas dificultades. Los papás se quedan, yo no sé cómo hablarle, ya no sé qué decirle. Si le hablo durito, terrible. Y si no, entonces se me sale de las manos. El proceso, ¿dónde tiene ese quiebre? ¿Dónde es que está el problema? La dificultad está en la diferencia, en el respeto, en el amor. Nadie dijo que pegarle a un hijo era respeto. A nada. Entonces el hijo mañana le pega al papá y sí es irrespeto. Claro. Entonces nosotros allí en Fundanita hemos diseñado una charla que se llama ¿qué somos? ¿Padres, policías o domadores de fieras? Venimos a ser domadores de fieras en términos de que antiguamente para dominar la fiera se usaba el látigo, se le pegaba, se le amaestraba, bueno, se hacía lo que fuere. Hoy en día es la amenaza psicológica, la amenaza verbal, la amenaza de todo tipo. Y la represión, la sobreprotección. Y la sobreprotección es una violencia, es una forma de violentar al niño y él busca la manera. Eso es domador de fieras. Policías cuando llegan a los 12, 13, 14, 15, en esa transición adolescentes, donde llega la edad de la pereza, se exacerba todo el apetito sexual, los vicios, el cigarrillo, el vapear y toda la modernidad que lleva. Y todo lo que es el internet, las redes sociales. Y el terrible problema de los padres para manejar esto porque no se actualizan. Y luego vienen a ser padres cuando son abuelitos, a corregir a los hijos de los errores que ellos cometieron. Complicada la vaina ahora. Sí. Empecemos. No existe, digamos, un manual específico. Los papás no tienen un manual debajo del brazo porque cada individuo es, pues, sin duda con su condición distinto. Pero digamos, esas diferencias de generación, porque antes las diferencias generacionales no eran tan marcadas, ¿sí? Hoy en día, en 5 años, un niño de 5 años es muy distinto al de 10. Correcto. Y el de 10 es absolutamente distinto al de 15 y el ya de ahí para adelante, terrible. ¿Ese componente de que las diferencias generacionales hoy en día sean tan marcadas en tiempo tan corto influye en esto? Digamos que sí influye, pero no tanto como el anquilosamiento de los padres que se quedan. Porque ellos no van a la par con ellos. Ellos se quedan, se anquilosan.
entonces recurren a los castigos que tienen en la memoria de sus padres, y eso se llama cadenas transgeneracionales. O sea, si a mí me pegaron, pues yo le pego a mi hijo. Si a mí me educaron de esta manera, y lo otro son los contextos, ¿no? Los hogares de hoy en día no son hogares que se mantienen como se mantenían antes, de larga data, sino actualmente es 2 meses, 3 meses el niño y nos separamos. ¿Por qué no todos los adolescentes tienen o son adictos al alcoholismo, a sustancias psicoactivas? ¿Qué es lo que hace? Porque tienen papás distintos, contextos totalmente diferentes que hacen que todos los procesos sean distintos. Entonces, así en ese marco hay una diferenciación entre padres e hijos, y es cuando los abuelitos piensan, creen que tienen la verdad revelada por la experiencia que como padres. Pero es que aquí viene el problema, ¿por qué los papás no y los abuelos sí? Porque los abuelitos aprenden a saber lo que es el respeto. Para ellos ya le pegaron al hijo. Pero a ver, perdóneme, no es que sea una alcahuetería la macha, porque uno ve abuelitos que definitivamente son los que dejan que el adolescente salga y tranquila, eso no le pare bolas a su papá. Sí, a ver, eso es otro tema, eso se llama la desautorización, cuando no hay un diálogo. Y los abuelos corrigen los errores que ellos tuvieron. Por ejemplo, ellos le pegaron, entonces el hijo le dice al papá, pero tú me pegaste. Eran otros tiempos. Hoy ha cambiado. Quienes están entendiendo realmente el tiempo son los abuelos. Son los abuelos. Por la experiencia. Okay. Todo se ve muy bonito, y dígale a su hijo que se porte bien, tranquilo, mijo, que todo va a estar bien, vaya al colegio, estudie, el cigarrillo es malo, el alcohol también, no vaya a manejar con tragos. Pero y si no hace caso, y son esos hijos que definitivamente hacen lo que quieren y respetan, les han dado todo el respeto en toda la vida, pero son irrespetuosos con el papá, con el abuelo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo se corrige eso? A ver, cuando no hay respeto y papá y mamá se desautorizan totalmente, papá dice sí, mamá dice no, y abuelo dice otra cosa, y si son padres separados y el padrastro viene, el joven queda muy mal. Entonces, cuando emerge esa rebeldía y en ese cambio, sobre todo entre los 12, 13, 14, 15 y 16 años. Ahora, si bien es cierto todo extremo es malo, ningún psicólogo ha dicho que no hay que castigar. Ojo, sí hay que castigar y sí que hay que ser estrictos. Y si usted promete, cumpla. Pero es que no cumplimos. Pero es que en eso de los castigos, el asunto es que los papás terminan temiendo mucho el asunto, porque ¿qué reacción va a tomar? Uno ve, por ejemplo, que si un papá le dice, no celular, no sale, usted se queda aquí, usted tiene que estudiar, rumba cero, etcétera, etcétera, póngale atención a la familia, usted está aquí. Entonces el muchacho o la muchacha se encierran, y entonces el papá preocupado adelante en el cuarto no sabe qué es lo que está pasando, y entonces eso es una angustia a la macha. Pero ese es un asunto o un problema del papá, no del joven, y quien le va a crear el miedo y el problema y se lo pasa es el padre al hijo. El hijo se encierra a escuchar música, el papá se inventa, ya se va a suicidar, se va a matar, pues por toda esa cuestión que se ha armado a través de los adolescentes, y lógico que el padre tiene que reaccionar. A veces llegan a la consulta padres preocupados por sus hijos, pero los hijos están muy bien. El pelado dice, no, yo me encierro a escuchar mi música. El padre piensa que él se va a suicidar. Entonces ya es otro el problema. Ya el problema no es del adolescente. Lina. Doctor, es que quería preguntar sobre 3 cosas rápidamente. Primero, ¿qué piensa usted, doctor Norberto, de la crianza respetuosa? Las redes sociales están inundadas de contenido sobre cómo se debe hacer la crianza respetuosa, específicamente en esos primeros años. También usted tocó un tema muy álgido para las familias, y es la influencia de los abuelos. Como usted lo dice, pues unos intentan corregir los errores del pasado, pero otros se mantienen, y ahí es donde empiezan las peleas internas en las familias, donde no se debe hacer así, y pues empiezan las discusiones entre pareja. Y la última, las nuevas masculinidades y los hombres, y el rol de los hombres en esa crianza, pues que yo celebro mucho que muchos hombres ahora pues realmente están comprometidos con esos primeros años, el cambio del pañal, o sea, no les falta sino amamantar. Realmente hay muchos hombres muy comprometidos. Era eso, doctor, la crianza respetuosa. Bien, con respecto a eso, en esos 31 años de experiencia como psicólogo clínico, el único antídoto que yo conozco es el respeto y el amor. Yo recuerdo que a mí me daban amor, pero yo fui muy rebelde, demasiado rebelde. Finalmente triunfó el amor de mi madre, pero con castigos duros, no era tan fácil. ¿Chancleta? No, peor que la chancleta. A mí me tocó una época muy dura, pero gracias a la vida uno entiende y va comenzando a entender el amor y el respeto y lo dura que es la vida, porque para nadie es fácil.
Entonces, si uno bajo los parámetros del respeto y el amor comienza a orientar a los hijos, orientar no es amaestrar, no es imponer, no es usted hace esto y punto, sino por qué lo tiene que hacer, cómo lo hace, hágalo, le salió mal, venga hermano, lo corregimos, pero no es, tome, es toda una relación amorosa, humana, de respeto. Con respecto a la otra pregunta de las masculinidades, pues no estamos lejos. Yo, por ejemplo, y hablo de mí porque yo fui padre soltero y yo me robé un niño a los 4 años y lo crié. Y cambié, y lavé, y planché, y cociné. Eso hay personas que van con esa responsabilidad desde el hogar, desde el respeto, desde no repetir sus propias historias. Pero digamos que de este tema, y por supuesto, aquí como decimos es un entremés, de este tema hay mucho que hablar. Y creo que, porque es preocupante, digamos, el nivel de soledad, el nivel de desamparo, el nivel de desubicación de los jóvenes hoy en día y de los adolescentes. Y, por ejemplo, quienes somos profesores, hablo ya de gente un poco mayor, uno encuentra que no hay, digamos, ese clink que antes había para poder tener una relación. Son muy difíciles, digamos, los patrones, digamos, de orientación, y hoy cuando de por medio están redes sociales y demás. Doctor, acéptenos una invitación nuevamente para hablar de pautas definidas, recomendaciones específicas y por supuesto casos, digamos, puntuales, porque son muchas las preguntas que se nos quedan. ¿Le parece, doctor? Sí, no, claro, mi doctor, cuando quieran estamos dispuestos a colaborar. Pues ni más faltaba, pues. Obviamente, como decimos, estos temas los movemos aquí a partir justamente de su solicitud. Es una recomendación final, la última, sí cortica. Yo recomiendo a los papitos, lean. Flexibilicen y humanicen más la relación de pareja. El amor más puro y más grande que tiene un hijo son sus padres. Y para verlos peleando es mejor no estar. Es mejor tomar decisiones. ¿De cuándo acá, frente a estas discusiones, no echamos mano? Pues a veces es tan difícil acudir porque cuestan, porque no hay orientación, porque no sabemos la ruta, pero esencialmente pensemos que siempre hay un especialista, que siempre hay una persona que sabe, que siempre hay una persona con experiencia para orientar esto que sin duda es tan importante y sobre lo cual se estructura, pues no solamente el futuro del país, sino incluso el futuro de ellos mismos, que es tan alto. ¿Sí? Siempre encontraremos, le tengo el remedio. Cuando uno busca, cuando uno hace, cuando uno realmente reconoce y acepta una dificultad, le encuentra el remedio. ¿De cuándo acá?